Buenas noches. En el contenido de La felicidad, espléndido ensayo de Fernando Savater, ese filósofo precisa que lo que diferencia a la ética de cualquier otro acto decisorio es representar aquello que está en nuestras manos. Efectivamente, si pensamos desde una perspectiva individual en lo bueno y malo, lo que resultará decisivo será ese punto o criterio que juzguemos determinante. Seremos entonces jueces supremos e inapelables. Pero cuando aparece el otro en escena, en otras palabras, cuando llegue el momento de convivir, no bastará con esa única perspectiva individual. Será entonces la ocasión propicia para pasar del arte de vivir al de convivir. Y cómo no, en esta materia lo más importante será tratar de ponernos de acuerdo en ciertos puntos que faciliten nuestra convivencia. Así se podría explicar cómo es que aparece la necesidad de la política, cuestión que merecerá nuestras atenciones a lo largo de los siguientes minutos aquí en Sociedad Abierta. Y para ello me acompañará un distinguido intelectual, escritor, investigador, así como también ex secretario nacional de Participación Popular y ex prefecto de Santa Cruz, entre otros cargos de importancia. Me refiero a Carlos Hugo Molina Saucedo. Acompáñenos, que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Buenas noches, Carlos Hugo Molina, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Enrique, un placer. Yo envidio a todo el que tiene la posibilidad de llevar adelante una iniciativa que, como en este caso, gira alrededor del pensamiento, un pensamiento libre y que además genera provocación para otros que quieren seguir el mismo camino. No sé cuántos tendrán la opción, la posibilidad, la suerte o la recurrencia de acompañar todos estos diálogos, pero tengo la seguridad de que quien te siga tiene un espacio válido para ello. Muchas gracias. A propósito de pensar en la cuestión que nos atañe, ¿por qué se necesita la política? Yo recuerdo que Giorgio el Vecchio, partiendo de una precisión aristotélica, decía que un individuo, para no necesitar de la sociedad, tendría que ser algo más o algo menos que un hombre. Esto es, o un dios o un bruto, porque claramente si no somos todopoderosos, llegará un momento en el que reconozcamos nuestras limitaciones y debamos aceptar que hay que convivir. Y para convivir probablemente necesitemos la política. Sí, esa referencia a la política de Aristóteles precisamente de que o estamos más allá de Dios o más allá de las bestias, los que no necesitan del instrumento de regulación, tiene una fundamentación muy interesante. Me he encontrado con un neurocientista argentino que está trabajando mucho
en neurociencia aplicada a la educación y a las políticas públicas, Facundo Manes se llama. Y él, en esta periodización de las condiciones humanas, de ir encontrando el desarrollo de la mente y de sus capacidades, va poniendo en valor el momento en el que nos volvemos bípedos y tenemos la posibilidad del gesto, para liberar las manos, ya no eran solo para asir, para agarrarnos, sino empieza la gesticulación como obra creativa y cómo el cerebro está conformado, configurado exactamente igual desde hace 40.000 años atrás el que tenemos en este momento, y que es un mito aquello de que solo usamos el 10% de la capacidad. Se utiliza la capacidad que se necesita, esta es la definición, y cómo recién hace 5.000, 6.000 años aparece la lectoescritura, la posibilidad de escribir y de leer, cosas que de manera habitual la consideramos hoy imposible de no existir en nuestras relaciones permanentes. Y en esa sucesión pues es comprensible, Enrique, encontrar las razones que van constituyendo sociedades, y eso es efectivamente en el momento que hay conciencia del otro. En la conciencia del otro, que a nivel de la evolución de los pueblos y las sociedades se expresa en un primer momento como la identidad, es el reconocimiento de uno igual a mí, la tribu a la que habla y la ha escrito Vargas Llosa, establece una opción en el momento que aparece otra tribu, otro distinto. Y ahí, desde el punto de vista de la antropología jurídica, y espero no estar confundiendo a la audiencia, van dándose las figuras de resolución de conflictos, porque finalmente lo que se busca en esa relación entre personas y luego entre sociedades es establecer formas de comunicación y formas de resolución de conflictos, que no termine aplicándose la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, frente a una situación que podría superarse, que deje de aplicarse el abandono noxal, que se llamaba, que era el abandono del que había transgredido los valores de otra tribu para que no sea castigado y no sea muerto. Y luego la aparición del sumo sacerdote y la división con el poder fáctico o heredado de los monarcas y de quienes ejercían poder político. Bueno, toda esa construcción que parece parte de una fábula histórica, pero que está perfectamente estudiada en las ideas y el pensamiento político existente en la humanidad, lo que va haciendo, y es el aporte de los filósofos griegos ya fundamentalmente, es establecer el mecanismo de relacionamiento en sociedad, porque es ahí a donde aparece la importancia de esta relación política, que no es otra cosa que la de reconocer roles, de la de reconocer instituciones, la de reconocer mecanismos, procedimientos que permitan efectivamente que las relaciones sean placenteras o traten de serlo, que las guerras no sean tan duraderas, tan sanguinarias, que se establezcan mecanismos de comprensión progresivo del otro. Por eso se pasa de la identidad a la cultura. Mientras más amplio tengo yo un criterio de naturaleza cultural, estoy más dispuesto a aceptar y a aprender del otro, que es el elemento que en un caso de confrontación y en un caso de ausencia de Estado o de sociedad organizada es lo que provoca las mayores dificultades. Hay el reconocimiento en consecuencia del otro que ha entrado en escena, que es importante para nuestra convivencia y resulta ineludible hacerlo porque partimos de nuestras limitaciones. Se ha planteado el tema pensando en las necesidades. Es poco probable que todas las personas estén en condiciones de lograr la satisfacción de necesidades básicas como acabar con el hambre, alimentarse, si es que no cuentan con la participación o colaboración de quienes están sembrando, cosechando. Así que, tomando en cuenta primero necesidades básicas, ya podríamos advertir que es fundamental la vida en sociedad. Esa vida en sociedad tendrá no solo que ponernos a pensar en cómo nos relacionamos con los demás, sino también en cuáles son las diferencias que hay.
Las diferencias que van a servir para que cada quien reivindique su individualidad, pero que no deberían bastar, porque hay que pensar, y eso también concierne a la política, en lo que resulta común, desde los problemas hasta las soluciones, que no es desde ningún punto de vista sencillo llevar adelante una tarea de esas características. Sí, la reflexión es válida, Enrique, y si le ponemos un paso atrás, podemos encontrar algunos argumentos más para comprenderla, y es que en esencia lo que nosotros necesitamos es una pretensión de aspiración de felicidad o de paz o de tranquilidad. O sea, planteado en esos términos, yo me ubico, o la sociedad me ubica en un campo, en una función, en un trabajo. Viene la división social del trabajo, para que hay un poema hermosísimo que dice, para que Napoleón haya ganado las batallas y aparezca en el cuadro, pues no había fotografía en aquel entonces, que le hicieron en su caballo blanco, tuvo que haber tenido un buen sastre y tuvo que haber tenido una buena lavandera y un buen planchador del traje que tenía puesto. Elemental en esto de la división del trabajo. Parece que los temas son pedestres en esto, son pulsiones que las sublimamos para darle un valor y encontrar unas respuestas un poquito más sustentadas para hacer uso de nuestra capacidad de razonamiento. Pero cuando se escarba un poco, finalmente lo que estamos necesitando todos es cariño, es afecto, es paz, es trabajo, es sosiego, es saber que estamos cumpliendo una función. Ahí, siguiendo a Manes en esto de los estímulos cerebrales, el acto de la generosidad había resultado ser mucho más valioso y más efectivo para quien la realiza que para quien la recibe. Hay una generación de endorfinas y de hormonas que entran al circuito que lo hace sentir a uno bien, por esa necesidad otra vez de superar otra de las condiciones y las características humanas, que es el dolor, que es la tristeza, que es la soledad. Cuando uno va viendo esa combinación, podemos ir encontrando sin quererlo un estadio del desarrollo de la humanidad, su vida en sociedad, y comparativamente entender por qué todavía en este momento, por ejemplo, en ciertos lugares del África hay grupos que están viviendo como en la Edad de Piedra, en temas de organización, en temas de vida cotidiana. Y lo que hace la antropología es hacerse preguntas muy simples, ¿cómo comen la gente? ¿Cómo duerme? ¿Cómo celebra las fiestas? ¿Cómo celebra la muerte? Incluso cómo se resuelven los conflictos. A propósito de lo que se indicaba, está claro, podemos hasta cierto punto, y gracias a grandes investigaciones que se llevan adelante, contar con cierto optimismo cuando repasamos lo que ha ocurrido con esta humanidad desde tiempos cavernarios hasta el presente. Sin embargo, no es casual que varios teóricos, como Simmel, entre otros, hayan colocado el acento en el conflicto. Incluso están las puntualizaciones de Maquiavelo. Desde su perspectiva, no se habría dado la grandeza del Imperio Romano sin las luchas, sin los conflictos entre patricios y plebeyos. Lo que no se puede desconocer es que el conflicto ha formado parte y seguramente continuará formando parte de nuestras sociedades, pero como se dijo hace un momento, estará la política para tratar de resolverlos, o aunque sea con el propósito de mostrarnos alternativas. El conflicto no solo se resuelve con fuerza, aunque hay algunas personas para quienes es el único camino a seguir. Pero fíjate, siguiendo tu línea de reflexión, Carl Sagan, otro difusor de la ciencia, ha creado un calendario, se lo conoce, para el que tenga interés, ponga en el YouTube calendario de Carl Sagan, en el que establece una periodización desde el momento que se produjo el Big Bang, la explosión de la energía, 14.000, 15.000 años, millones de años atrás, hasta el año 2000. Él hizo una periodización en el que el 1 de enero a las 0 horas fue el momento de esta explosión, y el 31 de diciembre a las 0 horas
correspondía al año 2000. Bueno, le da una secuencia de 500 años por segundo. Para poner esto en gráfica, Colón llega a América un segundo antes de que sea medianoche. Un segundo, los 500 años. Cristo nace 4 segundos antes. 4 segundos, 5 segundos antes es la explosión de la filosofía expresada en este intento de convertir la violencia en un objeto de estudio, intentando de que deje de tener el peso de ruptura y de muerte al que estaban acompañados como naturaleza normal desde el punto de vista de todos los imperios. ¿Qué pasó en el proceso, se pregunta Sagan, en ese proceso de desarrollo el 24 de mayo? ¿Qué pasó el 24 de mayo? Para ponerlo otra vez en eso, la acción de la violencia ha sido la historia de la humanidad. Violencia física, violencia de las estrellas, de la ruptura, que trasladado a la vida cotidiana, esta búsqueda de encontrar resolución. Fíjate que la mayor construcción universal, pactada, que establece un mecanismo para abonar este espíritu de la política y la resolución de conflictos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento se establece un pacto, un acuerdo colectivo, porque ya venía la guerra que había terminado y la que estaba en antecedentes con la primera, y que se supuso, se pensaba por lo que se estaba intuyendo ya hasta ese momento, que si no había algún mecanismo que permitiera que no sea la violencia quien resuelva los problemas, sino otro mecanismo, el de los pactos, el de los acuerdos, el de la negociación. La capacidad bélica estaba empezando a desarrollarse, ya había sido vista en Hiroshima y Nagasaki con todo el impacto que eso significaba, y estaba increciendo. Y el fin podía haber sido el de toda la humanidad y no únicamente de ciertos países. Así es. En cualquier caso, la situación ha mejorado desde el punto de vista de que no hemos tenido conflictos de mayor magnitud en comparación con la Segunda Guerra Mundial, aunque los conflictos continúan formando parte de nuestra vida. Estamos conversando con Carlos Hugo Molina sobre una pregunta central: ¿por qué se necesita de la política? Esto es Sociedad Abierta, una pausa y continuamos. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantener las puertas y ventanas bien cerradas. Cambia la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes, evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente.
Continuamos en Sociedad Abierta, estamos con Carlos Hugo Molina tratando de reflexionar sobre por qué resulta necesaria la política. En su autobiografía de un hombre feliz, Benjamin Franklin nos define como criaturas razonables. Básicamente, él plantea con acierto que somos quienes estamos pensando, inventándonos razones que justifiquen nuestras decisiones. Y si se habla de política, ya hemos visto que es necesario hasta para sobrevivir, habrá que inventarse razones que justifiquen tanto nuestra obediencia como nuestra obediencia dentro de la sociedad. Yo a cada intervención, a cada reflexión que me realiza, me sonrío porque es una interpelación a volver a los clásicos. El fundamento, las razones por las cuales necesitamos vivir en sociedad, necesitamos de la política, otra vez en el calendario de Carl Sagan fueron dichas hace 4 segundos antes de que acabe el año, en términos de tiempo. Pero son las que dan el justificativo y dan la razón para encontrar las respuestas actuales. En comunicación se repite mucho que no hay respuestas equivocadas, hay preguntas mal formuladas. Y la ciencia desarrolla su estructura y su fortaleza a partir de preguntas. Lo citaste hace un rato a Sabater, él tiene en Ética Urgente una figura, una metáfora que es muy gráfica para esto. Él dice que si renacieran, revivieran con sus años y su experiencia los filósofos griegos, nombra varios, y se encontraran con un millennial, en el momento en el que el millennial le proponga actuar sobre la base de este aparatejo, no va a entender, porque desde el punto de vista de la inteligencia y del desarrollo de sus capacidades, esto es un elemento de complejidad actual, pero que a la hora que empiecen a hablar de principios, de valores, de modos, habría una explosión en la palabra de estos filósofos y comprenderíamos exactamente tal cual lo dicho hace 2000 años y abrumaría a los jóvenes frente al conocimiento, para decirlo. Estamos otra vez en una reminiscencia, en un retorno permanente hacia las fuentes de las cuales se justifica, y aquí vienen las preguntas, ¿y por qué vivir en sociedad? ¿Y por qué justificar el uso de instrumentos? Porque la política no es otra cosa que una serie de pactos, de acuerdos, de convenios, que se dan en términos personales, pero que adquieren su valor en términos sociales. Y al establecerse una relación en la que hay más de 2 personas, tenés que establecer pactos y acuerdos, porque si no la cosa no funciona. Solo un anacoreta encerrado en un cuarto o viviendo solo en una isla, un Robinson Crusoe, en acuerdo con los monos, con las paradas, puede llegar a crear un mundo idílico de esa naturaleza. No es posible. Tenemos una interpelación. Yo he llegado a tu programa y vos me has relatado cuál es la estructura que tiene este programa, los tiempos, los periodos, y al decírmelo, yo tengo que aceptar que aquí hay una especie de orden que responde a una lógica, porque de otra manera estaríamos cargándole a la audiencia un diálogo interminable en términos de espacio sin ruptura, y sin los cortes que son necesarios inclusive para recrear el pensamiento, darle la opción a quien nos está escuchando a la posibilidad de razonar. Entonces, efectivamente, coincido, Enrique, estamos frente a una necesidad. Aquí viene la pregunta, la planteo de la otra manera. ¿Por qué necesitamos utilizar los instrumentos de la política en sociedad? ¿Por qué la política es la que nos ayuda a vivir en sociedad? Y por el absurdo, la respuesta es natural, porque si no lo hubiese, aquí estaríamos en periodo de los caníbales, todavía estaríamos en periodo de los señores feudales, estaríamos en periodo de la voluntad divina del patriarca que en nombre de Dios impone una serie de acciones que si no se cumplen, pues nos iríamos al infierno, al Averno, a cualquier otro lugar que tenga el carácter de penalización. Lo interesante es que en ese repaso que se puede realizar, donde tomamos en cuenta qué pasaba con los reyes absolutos, señores feudales y demás, hubo gente que en un momento determinado
se puso de acuerdo en establecer ciertas normas que sirvieron para justificar el ejercicio de una autoridad. En otras palabras, para ese momento se determinaba que lo que correspondía era mantener este orden y con ese propósito se nos daban ciertas razones. Desde ese punto de vista, mantener el orden implicaba conservar, preservar nuestra estabilidad. Pero la propia política servirá no únicamente para mantener cierto orden, sino con el propósito de desestabilizarlo, de cuestionarlo. Si la política no hubiera brindado la posibilidad de cuestionar un orden, nos habríamos quedado en una monarquía absoluta o estaríamos en el siglo XIII con, pongamos por caso, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, porque se establecían ahí las bases. El hecho de establecer un orden, acordar, celebrar pactos y convenios ayuda, qué duda cabe, pero no condena a que nosotros nos mantengamos en una posición desde el punto de vista, según esta, la política simplemente se refleje en una actitud pasiva y de conservación, sino por otro lado también de provocación y hasta de interpelación para efectuar cambios que estén de acuerdo con la propia dinámica de la sociedad. Pero fíjate que hay ahí una paradoja, encuentro dos de manera natural e inmediata. Una es la que se establece a nivel de las relaciones internacionales con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es una suerte de verdad divina que tiene poder de decisión y de veto. De los 194 estados que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay unos que tienen una voluntad divina, que conservan, la mantienen y el mundo la respeta para efecto de decidir finalmente si se hace o no se hace algo. Traslado el elemento de la paradoja a nivel interno, nacional. El Tribunal Constitucional, los fallos del Tribunal Constitucional en algunas materias no tienen revisión. Es la última palabra. Estamos frente a la expresión ex cátedra de la verdad absoluta. Y me puedo molestar, me puedo incomodar, pero el propio ejercicio de la política efectivamente me lleva a aceptar, hasta que no cambie el orden y establezca uno distinto, el reconocimiento de que esas son las reglas del juego. Quitando el extremo de la paradoja, efectivamente aquí entra los modos de legislación existentes cuando uno los ve en los grandes bloques. En la cultura anglosajona de la Inglaterra a la que hacía referencia, no hay leyes escritas, es el consuetudinario, el consueto. Las normas se escriben después, son los pactos que van primero y es impresionante. Lo mismo ocurre inclusive en los Estados Unidos. La Constitución ha tenido, creo que son 32 enmiendas en toda su historia, exactamente con el mismo artículo que justificaba la esclavitud, liberó después a los negros y con todas las peleas que hubo hasta la década del 60, en el que viene Martin Luther King a plantear una situación distinta. Lo estamos viviendo en Bolivia, para no irnos más lejos. La necesidad del ejercicio de la política en toda su amplitud está planteando la necesidad de reconocer modos de relacionamiento que establezcan pactos permanentes para resolver los conflictos, porque no vamos a poder vivir en una sociedad de las pititas todo el tiempo. Además que se establece la necesidad de fijar límites, lo cual implica preguntarse hasta dónde se podrían lanzar cuestionamientos que tengan que ver con el funcionamiento del Estado. Porque habrá que mantener alguna esencia, un pacto inicial que reconozca que haya márgenes para la modificación a través de las críticas que sean planteadas por los ciudadanos, pero que impida pasar más allá. Lo planteo a partir de una controvertida tesis que plantea Habermas. Él dice: la piedra de toque del Estado de Derecho es la desobediencia civil. Entonces, cualquier Estado que sea de derecho debería reconocer la posibilidad de que los ciudadanos puedan cuestionar el cumplimiento de una orden. Por supuesto, hay ciertas condiciones, que no se trate de una práctica revolucionaria, que no se busque el derrocamiento de un gobierno
o la transformación radical de un Estado, dejar sin vigencia el Estado de Derecho. Pero él desafía y dice, un Estado no debería penalizar a un ciudadano que con argumentos de por medio cuestiona la obediencia del derecho vigente. No todos los países accederían a eso porque correría peligro un sistema que, de su punto de vista, es indispensable para mantener esa convivencia. Ese es el debate histórico de la constituyente norteamericana entre Jefferson y Hamilton respecto a si una generación tenía derecho a imponer una norma de aplicación obligatoria e inmodificable frente a la otra posición de decir cada momento de la sociedad y de la revolución o de los cambios tiene que permitir que se realicen esos ajustes, porque si no hay esos ajustes vendrá una ruptura y un nuevo orden. Lo que hace un gobierno revolucionario, recordarás, Enrique, en tus estudios, porque yo no sé cuántas veces sufriste golpes de Estado en tu vida. Lo primero que hacía el generalote que ocupaba la presidencia era decir, reconocemos la Constitución de 1967, menos en aquellos artículos que sean contrarios al espíritu de la revolución. Ese era el nuevo orden, estaba dado en ese sentido. Uno de los elementos que se le critica al MNR es que no establece un estatuto revolucionario después de la Revolución del 52 y recién aprueba una nueva Constitución en el año 62, 10 años después de la Revolución. O sea, la condición política del nuevo orden, que es el del cambio, sin perder, porque pueden modificarse el nombre de los actores, pueden modificarse el nombre de las estructuras, pueden modificarse las competencias que van a ser cumplidas, pero esas están por una necesidad de política pública. Otra vez volvemos a lo pedestre. Los grandes discursos, si no se expresan en políticas públicas, son discursos. Es como si una obra que está en el discurso no está en una partida presupuestaria, es discurso, no es una obra. Esa demanda lógica y natural es la misma que tenían hace 40.000 años cuando se estaba buscando un espacio donde poder cazar de mejor manera y donde había mejor agua o donde había mejor tierra. O de dónde tenía que irme porque aquí habían demasiadas tribus enemigas o un espacio con terremotos y temblores y volcanes que no me iban a permitir vivir, que es el proceso de migración, de tránsito. Cuando uno pone en contexto todo eso, volvemos a referirnos y voy a agradecerte otra vez en los términos del inicio de nuestro diálogo la posibilidad de una reflexión de esta naturaleza para poder volver a hacernos las preguntas necesarias, porque es a partir de ahí donde nos puede ayudar a encontrar las respuestas justas, las respuestas adecuadas al momento en el que estamos viviendo y que deben ser respuestas con la exigencia del siglo XXI, del año 2020, las preocupaciones filosóficas de la política de Aristóteles son perfectamente válidas en lo conceptual, pero no se expresan de la misma manera en este momento. La razonabilidad básica filosófica del tiempo y el espacio, la geografía y la historia, tiene retos que tienen que encontrarse y deben resolverse en sociedades como las nuestras, porque no es solo, y aquí viene otra paradoja, el voto colectivo que hemos visto que inclusive ha sido intentado ser reconocido constitucionalmente, en el que la comunidad se reúne y define por quién va a votar o cómo decidir colectivamente y nadie puede salirse del consenso. Ahí está Víctor Hugo Cárdenas, que hasta el día de hoy, por haber alentado el voto del no a la aprobación de la Constitución, no puede ir y a ocupar su casa que está a la orilla del lago porque la comunidad había decidido votar por el sí. Es otra, además, de las cuestiones que interesa cuando nos preguntamos la necesidad de la política, en qué casos, por qué. Nos está acompañando Carlos Hugo Molina, esto es Sociedad Abierta. Hacemos una pausa y enseguida continuaremos hablando del asunto que hoy nos convoca. Ya regresamos.
Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos en Sociedad Abierta, nos acompaña Carlos Hugo Molina, estamos tratando de analizar lo referente a la política. Uno de los grandes ensayos de Hannah Arendt titula La promesa de la política y básicamente nos da la oportunidad de hablar sobre la libertad, que no es lo único que se promete en el ámbito de la política. Hemos visto que tenemos que organizarnos, establecer relaciones, determinar quién manda, quiénes van a obedecer, por qué no respetar a los que están mandando. Y por supuesto es fundamental entre los sapiens que se van a imaginar un orden por el cual luchar, que alguien les ofrezca la posibilidad de alcanzar la libertad o la igualdad o la justicia, y forma parte igualmente de este pequeño repertorio que se puede pensar respecto al tema que nos convoca, Carlos Hugo. A ver, por la vía práctica yo me metí a investigar a partir de Lévi-Brühl, el Totem y el tabú, que él lo trabaja primero que Freud, respecto a estas dos categorías que se resumen en Dios y ley, en quién creo y qué no sería yo capaz de realizar porque violaría un principio fundamental mío, tenga o no la creencia que yo pudiera tener. Los fenicios representaban la conciencia como un triángulo equilátero de puntas muy pronunciadas que uno tenía en el pecho. Y dicen que cuando uno cometía una conducta que era contraria a los valores que sostenía él, que él se había impuesto, o su comunidad, ese triángulo daba vuelta en el pecho, y como tenía puntas tan pronunciadas, ese era el dolor de conciencia, esa era la molestia que uno sentía contra uno mismo. Pero que producto de la continuación de ese tipo de conductas y la repetición de las mismas, daba tanta vuelta el triángulo que luego se volvía romo, se cortaban las puntas y quedaba redondo, y luego ya no provocaba ninguna dificultad. Bueno, si esta metáfora, si esta analogía es cierta, nos encontramos, Enrique, con que las preguntas que debemos respondernos son ¿y cuáles son los valores que en el marco de la democracia y en el marco del ejercicio de la política deben ser reconocidos en este momento? Porque otra vez esto nos ha subvertido la vida total y definitivamente. Este aparatito, que no es de gama alta, de última generación, tiene 10 veces la memoria que tuvo la computadora del Apolo 11 que fue y volvió a la Luna. O sea, 10 veces. Hay una categoría en conocimiento gnóstico que si hay algún escucha la va a buscar, que es el de los archivos acásicos. Los archivos acásicos son una construcción en la que se establece que en algún lugar del universo está todo el conocimiento humano, del pasado, del presente y del futuro. Bueno, hacé la prueba y te vas a asombrar, poné en el Google una pregunta personalísima que solo le interese a Enrique Fernández. Y ponerla entre comillas, que es el modo de búsqueda, para que la respuesta sea solo en función de lo que estás poniendo. Y te vas a asombrar porque resulta que 500, 1000, 10.000 personas antes que se llamaban Enrique Fernández ya se la hicieron y vas a tener la respuesta que vos estabas buscando. Ese elemento valórico que me modifica el enfoque, otro de los elementos, y aquí entra
Stephen Hawking, que establece que el riesgo más grande que tiene la humanidad en este momento frente a sí mismo y frente a su colectivo es que no ha logrado detener la violencia, morigerar la violencia. Eso está pendiente, es una reacción visceral, se enoja, amanece de mal genio el presidente coreano y va a apretar el botón, y una vez sale una ojiva no hay forma de que retorne. La inteligencia artificial, este intento burdo, torpe de la inteligencia humana de darle a la máquina pensamiento y sentimiento, él dice ojalá no ocurra nunca, porque a la hora que eso ocurra vamos a perder el control de la decisión de cuándo apagamos la máquina. Pues si la máquina tiene inteligencia y toma conciencia que el apagarla, el desenchufarla es su muerte, va a reaccionar exactamente, o puede llegar a reaccionar exactamente con la legítima defensa humana y convertir el vivir en red, que ya existe, y el darse soporte en red a nivel mundial, aún sin control humano. Bueno, estas figuras de la pregunta final, ¿y para qué necesitamos política ahora, en el año 2020? Y la trasladamos del plano extraordinariamente válido y enriquecedor en el que estamos conversando, y lo ponemos con títulos, con titulares a partir de los periódicos y de los medios, como los estamos viendo en este momento, recién podrían tener la proyección que le permitiría a todos los ciudadanos asumir esa calidad para dejar de ser súbditos. Porque una persona que se tenga que ver sometida a su pensamiento porque hay una autoridad que le ha impuesto y le ha dicho usted no puede pensar eso, usted no puede hacer eso, deja de ser ciudadano, deja de ejercer su derecho humano a la política y se convierte en súbdito, porque está sometido a una autoridad superior. Claro que se trata, en el caso de la ciudadanía, más allá de su concepción de vínculo jurídico-político, de una condición que se adquiere. Es perfectamente posible que todos estemos de acuerdo con la afirmación consagrada por pensadores de la Ilustración de que nacemos libres, iguales, sin cadenas de ninguna naturaleza. Pero el hecho de nacer libres no implica que uno aprecie su libertad. El hecho de vivir en una sociedad democrática, formalmente en donde se establezcan derechos a favor de todos los individuos, no implica que uno asuma la condición de apreciar esa situación y por otra parte reivindicar, buscar que entre otras cosas se respete el Estado de Derecho, división de poderes, porque se trata para muchos individuos de cuestiones que tienen que ver con un mundo exquisito en el que idealmente se debería proceder de esa manera, pero que en determinadas circunstancias podríamos sacrificar. Podemos sacrificar el lujo de que haya división de poderes, podemos sacrificar el lujo de que exista un control riguroso a cualquier acto del Ejecutivo, podemos sacrificar el lujo de tener una justicia imparcial si en este momento de manera circunstancial se está persiguiendo a mi enemigo. Así que ciertamente esa condición de ciudadano exigirá también un esfuerzo para su adquisición. No todos los ciudadanos quienes nacen en estas circunstancias van a tener la posibilidad de apreciar, valorar y hasta defender esa situación. Mirá de importante lo que estás diciendo porque tiene un efecto demostrativo en este momento. En la China, la renuncia a la libertad plena, que no pueden ejercerla, está en relación a la oferta que le da el Estado de bienestar. Entonces, vos no tenés la libertad del ejercicio pleno, te controlan hasta el uso o no del Facebook, para decirlo de alguna manera, porque tiene detrás una oferta de que sí vas a tener servicios, sí vas a tener casas, sí vas a tener salud y educación. Es el elemento más complicado que hay en este momento con el coronavirus, porque la garantía del sistema de libertad chino está en relación a que el Estado le dé una respuesta rápida e inmediata para que los chinos no se mueran por un tema que puede escapar de sus manos. Por eso es que uno lo comprende, la construcción de un hospital para 10.000 personas en un mes. O sea, si el Estado chino no hace eso en una sociedad que ha pactado
reconocer la renuncia de su libertad plena y absoluta en términos occidentales, porque no está cumpliendo la parte que le toca, se produce una ruptura que volvemos al estudio de la verdad, del derecho a la insurrección, de la pelea y la lucha contra las leyes injustas, y volvemos a Santo Tomás, volvemos a todos los pensadores que han alentado la insurrección frente a la imposibilidad del ejercicio pleno de un derecho y de la libertad. El problema es que en ocasiones, por más contundentes, enfáticos y hasta incendiarios sean los discursos dirigidos a una ciudadanía para que se percate la existencia de leyes injustas, malas o dañinas, no surten esas consecuencias. Uno puede estar fatigando la garganta largamente en ciertos escenarios sin que se generen ni siquiera visos de una ciudadanía que sea contundente en cuanto a sus reclamaciones. Estamos conversando con Carlos Hugo Molina acerca de una pregunta central: ¿por qué se necesita de la política? Una pausa y ya estaremos con los minutos finales aquí en Sociedad Abierta. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Últimos minutos, aquí en Sociedad Abierta nos ha acompañado de manera provechosa, como lo habrán podido advertir, Carlos Hugo Molina, tratando de analizar esta pregunta que se plantea: ¿por qué se necesita la política? Para evitar que se multipliquen las críticas de planteamientos demasiado teóricos, Carlos Hugo, quizá valga la pena en estos minutos finales complementar la pregunta tratando de reflexionar sobre nuestra realidad. ¿Por qué se necesita de la política en Bolivia y en este momento que tiene sus particularidades? Reconozcamos que lo que se ha demandado todo este último tiempo es el restablecimiento de condiciones que la democracia occidental ha planteado como básica, esto de la división de poderes, esto de la legítima, la justicia como un elemento separado del poder, todas las categorías, y que frente al mal uso, a un mecanismo autoritario que finalmente fue haciendo carne de manera progresiva, termina expresándose en algo que es una paradoja excepcional, en la voz y en la palabra del sátrapa que ha huido. Esto fue porque las rotondas y las pititas lo derrocaron. Todo ese intento reflexivo de darle trabajo a la garganta y a la voz, de buscar argumentos, durante los 14 años concluyó con una acción de gente que
reconoció el vecindario, que se reunió en una olla común, que estableció sus propios métodos de administración del espacio y del territorio para lograr un resultado que tenemos. ¿Podríamos vivir en una sociedad de las pititas? No, no podríamos, porque eso tendría que ser expresado en la suspensión de todas las actividades humanas que cotidianamente tenemos que desarrollar, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, en lo social, en lo político, en lo estatal. Entonces, creo que la pregunta tiene su respuesta muy simple, muy concreta a partir y qué sociedad es la que yo quiero, sobre la que yo quiero vivir y quiero trabajar. Porque a partir de ese momento voy a valorizar de nuevo la política, vamos a entrar luego de todo este proceso de acumulación que se ha producido antes del 20 de octubre, lo vamos a tener de manera extraordinaria en los próximos meses, con una enseñanza y un aprendizaje del que ya está en nuestro bagaje y está en nuestro haber. Ya sabemos lo que es el voto útil o el voto responsable. No lo vamos a volver a perder. Ya sabemos lo que es estar viviendo con el Jesús en la boca porque una autoridad en el ejercicio del autoritarismo definía que yo era culpable o no sin ningún juicio, como al estilo de Pancho Villa, fusílenlo y después averiguamos. Bueno, creo que el fundamento, la razón esencial, el justificativo por el cual volvemos a los pensadores, volvemos a la academia, volvemos a la reflexión filosófica de la importancia de la política, está en la respuesta que tenemos que darnos sobre nuestra vida cotidiana. Una vida cotidiana que puede estar marcada por varios conflictos y en donde la libertad no siempre se ejerza conforme a nuestros deseos. Y esto lo destaco porque si bien se ha planteado la necesidad de que haya pluralismo, a diferencia de una visión contraria a este postulado del anterior régimen, en ocasiones hay personas que no están de acuerdo con tanta libertad fundamentalmente por el temor de regreso, no de un tirano en particular o de su partido, sino del regreso de ciertas prácticas que originaron esa indignación. Cuesta entonces aprender a convivir ya con nuevos desafíos sin estar anclados en un momento determinado en donde todo lo terrible parecía repetirse. Efectivamente, tus corruptos y mis corruptos que se vayan al carajo, tus autoritarios y mis autoritarios que se vayan al mismo sitio, para decirlo. No hay retorno, no debiera haber retornos en los temas que hacen a una calidad de vida vinculada a principios democráticos en los que se incorpore la resolución del conflicto, junto con los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La resolución del conflicto es el modo con el que se evalúa el grado de desarrollo que tiene, el estadio de desarrollo que tienen las sociedades. La manera como lo hace, si uno quiere de verdad entenderlo eso, es a estudiarlo a partir de ese hecho. El hecho de que un gobernante hubiera salido del país como consecuencia de un paro tan largo desde ningún punto de vista evidencia salud institucional y es algo que se debe tener presente. Muchas gracias, Carlos Hugo Molina, por haber estado en Sociedad Abierta tratando de aproximarnos a un tema tan complejo que podría originarnos numerosas jornadas y ni siquiera así terminar. Muchas gracias, ha sido un gusto de verdad. Con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la noche cuando regresemos con el objetivo de dialogar para pensar. Buenas noches.